Por unos minutos queremos considerar el capítulo 5 de Hebreos, que hemos puesto de título Requisitos para sumos sacerdotes. Y si está Franklin, le quiero hablar con él, no está, ¿no? Entonces los demás pueden ser niños para comprender este tema porque no es tan difícil. Pablo lo pone claramente cuáles son los requisitos para ser un sumo sacerdote. Hemos visto en el capítulo 1 que Cristo es el nuevo rey en lugar de David. En el capítulo 2 hemos visto que es el nuevo sumo sacerdote en lugar de Aarón. En el capítulo 3 es el nuevo profeta en lugar de Moisés. Pero ahora nos quiere dar más detalles porque el libro de Hebreos es especialmente en cuanto al ministerio celestial de Cristo. En la tierra, Él fue sumo sacerdote en el sentido que se ofreció a sí mismo como Cordero de Dios, ¿no? Y haciendo el sacrificio en la tierra, pero ha subido a lugares celestiales para presentar allí los beneficios de su sacrificio y su vida que hizo en la tierra. Y de estas cosas vamos a considerar ahora en el capítulo 5 de Hebreos, que comienza diciendo así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ello debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aquí presenta entonces 4 cosas que tiene que ser un sacerdote, un sumo sacerdote para los seres humanos. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Si uno va a representar a los hombres, dice la Escritura aquí, según San Pablo, tiene que ser hombre. Así que el requisito número 1 tiene que ser uno de los con los que representa, y vamos a poner hombre. Para representar a los hombres, nuestro sumo sacerdote tiene que ser hombre. Y dice que todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Un profeta recibe mensajes de Dios y lo da al pueblo. Un sacerdote recibe ofrendas y sacrificios del pueblo para presentarlos ante Dios. ¿Se ve la diferencia? Uno recibe de Dios y da al pueblo, especialmente el trabajo de profeta. Y el trabajo de sacerdote es recibir del pueblo y presentarlo ante Dios. Por eso dice la Escritura: es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces el segundo requisito vamos a poner es presentar. Y cuando ponemos la palabra presentar, tenemos que recordar que son 2 cosas que presentan, ¿no? ¿Cuáles son las 2 cosas que presentan? Ofrendas y sacrificio por el pecado. Y seguimos leyendo en el verso 2: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, el tercer requisito que vamos a poner dice que se muestre paciente. Este da la idea de que puede compadecer. Vamos a poner compadecer o compadece. Compadece
con los que representa. Los seres humanos, ¿cómo somos? Débiles, ¿no? Somos débiles y el que nos representa tiene que compadecer con nosotros, tiene que ser débil como nosotros. El tercer requisito que pone Pablo aquí, y van a poner como cuarto requisito, el verso 4 dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dios dijo: Aarón será mi sumo sacerdote, y sus hijos serán sumos sacerdotes, y sus parientes serán levitas, serán sacerdotes en el tabernáculo. Pero Aarón fue llamado por Dios, designado por Dios, declarado por Dios, sumo sacerdote del pueblo de Israel. Entonces vemos que Pablo está tomando las cosas de Moisés y Aarón y el tabernáculo en el desierto para enseñarnos las cosas verdaderas, los celestiales, ¿no? Y él dice, en el desierto el sumo sacerdote tuvo que tener dos cosas para presentar: ofrendas y sacrificio. Por esto, su argumento es, Cristo también tiene que tener, ¿no? Y entonces hemos visto cuatro características, cuatro calificaciones para un sumo sacerdote. Tiene que ser parte de la gente que representa, tiene que ser hombre, si representa a los hombres, tiene que presentar sacrificios y ofrendas, y tiene que compadecer con los que representa, y el último vamos a poner que llamado o declarado. Tiene que ser llamado por Dios. Este no es muy difícil, ¿no? Cuatro características, ¿ya lo tienen en mente? Les voy a dar el examen, si ya lo saben. A ver, ¿quién no sabe todavía las cuatro cosas? Bueno, todos pueden contestar entonces, ¿no? Entonces vamos a pensar en el Señor Jesús antes de su venida a esta tierra, como el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Califica para ser nuestro sumo sacerdote? ¿Sí o no? ¿El eterno Hijo de Dios no califica? Antes de que venga la tierra. ¿Antes que vino a este mundo? No califica. ¿No califica? ¿Por qué? A ver, uno más, el hermano Miguel. No había sido humano todavía. Entonces, Jehová, Cristo del Antiguo Testamento, no fue hombre y no califica ser nuestro sumo sacerdote. ¿Se entiende? El que representa a nosotros tiene que ser humano. Y Cristo, antes de nacer en Belén, no fue ser humano. Fue Dios divino eterno. No calificó entonces para ser nuestro sumo sacerdote. Y vamos a pensar en Adán. Adán fue hombre, ¿no? Adán antes de la caída. ¿Sería buen sumo sacerdote para nosotros? Dios puso al cabeza de la familia como el sacerdote de la familia, ¿no? Entonces, ¿Adán califica para ser nuestro sumo sacerdote? ¿Adán, antes de su caída, califica ser nuestro sumo sacerdote? ¿Qué? ¿Un hombre perfecto? ¿Es hombre? ¿Qué le hace falta a Adán para ser nuestro sumo sacerdote? No compadece con nosotros porque no tiene las debilidades que tenemos nosotros. Entonces Adán tampoco califica antes de su caída, ¿no? Y vamos a pensar en Jesús hecho hombre en la tierra en el día de su entrada a Jerusalén. Recuerda que se montó en un asno y entraba y todo el pueblo estaba dándole gloria. Consideramos a Jesús en la entrada a Jerusalén, la entrada triunfante. ¿Califica ser nuestro sumo sacerdote? Cristo Jesús, Dios hombre. Es hombre. Es débil, compadece con nosotros. ¿Califica o no?
¿Cómo? Presentaba todavía ofrendas. ¿No tiene qué? No presentaba ofrendas todavía. Ofrenda sí tuvo. Su ofrenda fue su vida perfecta. Ya había vivido conforme a la voluntad del Padre, pero ¿qué dice el hermano Jacobo? Le faltaban los sacrificios. No había ido a la cruz todavía. Entonces, para presentar, solo tuvo ofrenda de gratitud. Caín ofreció a Dios ofrenda de gratitud. Lindas frutas, es ofrenda de gratitud. Pero no había sangre. Y para el pecado, ¿qué falta? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces tampoco califica Cristo cuando está en la entrada triunfal a Jerusalén, porque le faltaban los sacrificios. Entonces vamos a ver si califica Cristo en los versos que siguen, en Hebreos 5, los versos 5 en adelante. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino Él que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como dice en Salmos 2:7, como también dice en otro lugar, en Salmo 110:4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, de Cristo Jesús estamos hablando ahora. ¿Fue llamado por Dios o no fue llamado por Dios? Según Salmo 110, ¿qué dice? Como también dice en otro lugar, en Salmo 110:4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Fue llamado o no fue llamado? ¿Fue declarado como sacerdote Cristo? El Hijo de Dios, el mismo que dijo: tú eres mi hijo en Salmo 2, dijo en Salmo 110, tú eres sumo sacerdote para siempre como en el orden de Melquisedec. Entonces podemos poner para el de, podemos poner que fue llamado por Dios. ¿No fue uno de los requisitos? Leímos más arriba, dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Cristo Jesús fue llamado por Dios? Sí, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Califica entonces a ser llamado. Pero tenemos el A, B y C. Vamos a ver el A, B y C. Según estos versos dice, verso 7 de Hebreos 5, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya tenemos que fue declarado. Ahora, después de la cruz, Él fue hombre. Sí, se hizo hombre según Lucas. Se hizo hombre, nació de la Virgen María. Entonces Él califica para ser nuestro sumo sacerdote porque llegó a ser uno de nosotros. Llegó a ser ser humano. Pero ¿qué más le requiere? Tiene que compadecer con nosotros. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él compadeció con nosotros por lo que padeció. Él era débil, Él sufría. Entonces, compadece con nosotros porque era débil como nosotros. Esto dijimos en el estudio anterior, que Él tomó la naturaleza humana después de 4,000 años de decadencia, que era mucho más débil que Adán en el huerto. Compadece con nuestras debilidades.
Entonces nos toca nomás ver si Él tiene que presentar. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Él sufrió la muerte, ¿no? Y entonces sufrió la muerte, tiene sacrificio, por lo que padeció, aprendió la obediencia, tiene la vida humana, tiene ofrenda y sacrificio tiene para presentar. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, tiene más que tuvo a Aarón, porque Cristo, ¿qué más tiene? Él es llamado por Dios, Él compadece con nuestras flaquezas, Él tiene ofrenda y sacrificio, su vida y su muerte para presentar ante Dios, y llegó a ser hombre, pero tiene algo más, dice, que en la tierra, ¿qué cosa hizo? Estaba haciendo ruegos y súplicas. ¿Qué hace un sumo sacerdote? Lleva los ruegos y las súplicas del pueblo y lo presenta ante Dios. ¿Él tiene experiencia? Buena experiencia tiene, porque en la tierra hizo ruegos y súplicas a Dios Padre y fue oído. Ya tiene experiencia de hablar con el Padre en cuanto a las debilidades humanas. Entonces hemos encontrado que Cristo califica como nuevo sumo sacerdote. Y califica siendo llamado por Dios, siendo débil como nosotros, siendo ser humano como nosotros, y tiene ofrenda, su vida perfecta, y sacrificio, su muerte en la cruz. O podemos decir, tiene carne, su vida, y sangre, su muerte. O puede recordar de pan y de vino, carne y sangre, ofrenda y sacrificio. Y estas cosas Él tiene para ofrecer ante Dios. Y Él tiene entrada a lugares celestiales porque es Dios mismo. Así que tenemos un buen sumo sacerdote que tiene nuestra humanidad, ha experimentado nuestras debilidades, conoce lo que es ser humano, conoce lo que es ser tentado, fue tentado en todo como nosotros. No solo esto, Él tiene entrada a lugares celestiales y tiene ofrenda y sacrificio hecho aquí en la tierra como ser humano para presentar ante el Padre. Tenemos un sumo sacerdote de mucho valor, mucho mejor que Aarón. Entonces hemos considerado lo que es para calificar a ser sumo sacerdote. Tiene que ser hombre, presentar ofrendas y sacrificios, compadecer con los que representa y ser llamado por Dios. Y dice, de los que representa a los ignorantes. Estos son los que no saben cómo acercar a Dios. Si tú estás en el mundo y no sabes cómo acercar a Dios, hay uno que conoce cómo acercar a Dios y Él puede representar a ti que eres ignorante. O posible tú eres extraviado, que has cometido un pecado y no vives conforme a la voluntad de Dios. Él también puede representar a ti como extraviado. Y a los débiles que faltan poder para hacer la voluntad de Dios, Él también fue débil y Él tiene poder para representarte ante el Padre, para llevar las cosas tuyas, tus oraciones, tus ofrendas de gratitud, tu petición para ser aceptado para con Dios. Todas estas cosas Él es capaz de llevar ante el Padre. En el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, es decir, su ofrenda, ¿no? Habiendo sido perfeccionado, una vida perfecta, es decir, su ofrenda que presente ante Dios, si tú faltes la justicia que Dios demanda, Él lo tiene, Él lo puede presentar en su lugar. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Aquí en esta tarde tenemos entre nosotros algún autor. Hermana, ¿has escrito algún libro? ¿No? A ver, ¿quién es autor entre nosotros? ¿No hay autores?
Pues saben lo que es un autor, ¿no? ¿Qué es un autor? Uno que escribe, ¿qué? Un libro, ¿no? Uno que escribe un libro es un autor. ¿Y qué dice de Cristo? Él es autor ¿de qué? De nuestra salvación. ¿Cómo se llama el libro que él escribió? ¿Cómo? Se puede decir así, pero es más declarado en las Santas Escrituras el nombre del libro que Cristo escribió. ¿El libro qué? El libro de la vida del Cordero. Él escribió el libro. Ya está escrito. Está terminado. Incluye su eternidad de ser Dios, su encarnación, su nacimiento, su juventud de obediencia a sus padres, su obra misionera, su sufrimiento en todo esto, siendo tentado por el diablo y salir vencedor. Incluye su muerte, su resurrección, y el libro ya está escrito, el libro de nuestra salvación. Y él es el autor de este libro. Y si tu nombre está en el libro de la vida, entonces tiene todo lo que él hizo en tu favor, ¿no? Él escribió el libro de la salvación, el libro de la vida del Cordero. Y el verso 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y estas cosas también habla el apóstol Juan en el 1 de Juan, el capítulo 2 del 1 de Juan. Los versos 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces el apóstol Juan nos da a entender que hay una progresión en la vida cristiana, que los que recién han aceptado a Cristo conocen quién es su Padre y son perdonados sus pecados. Pero Pablo, igual que Juan, quiere que avancemos, que llegamos a ser jóvenes fuertes en la palabra, fuertes para defender la verdad. Y no solo esto, quiere que llegamos a ser maduros. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y otra vez a los padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios viene por estudiar la palabra, por predicar la palabra. Y en Hebreos Pablo dice, quiero que sean maestros, pero no son. Vienen a escuchar, pero no salen a predicar. Están tomando leche cuando deben estar comiendo comida sólida. Quiero que avancen. Yo quiero explicarles mucho más en cuanto al sacerdocio de Melquisedec, pero aún no son capaces de aprender. Las razones él pone aquí diciendo, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y arriba en el 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es una regaña a nosotros. Dice, hay mucho para decir sobre Melquisedec. Es difícil explicar lo que quiero decirles, porque Melquisedec fue abogado y juez a la vez. Él fue rey y sacerdote a la vez. Es difícil porque uno dice, si uno es el juez, no puede ser el abogado, y si uno es el abogado, no puede ser el juez. Esas son cosas difíciles de explicarles, pero quiero explicarles que él fue rey de paz y de justicia, rey y sacerdote. Él recibió los diezmos de Abraham. Y los tardos para oír son los que tienen poca mentalidad espiritual, débil su mentalidad espiritual, perezosos, que han estado mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo en la verdad y no han avanzado a ser maduros. Necesitan los rudimentos de nuevo, porque tienen la memoria débil de recordar los rudimentos del Evangelio. Y no pueden comer comida sólida, solo pueden escuchar generalidades. Pero Pablo dice, yo quiero que avancen hacia la madurez. El capítulo que sigue, el capítulo 6, nos quiere llevar hacia la perfección, hacia la madurez. Y a eso vamos en el próximo estudio. Pero aquí estamos considerando que nos hace falta discernimiento. Dice en el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Tú puedes discernir entre el bien y el mal? Vamos a pensar en unas cosas que dicen hoy en día comúnmente. A ver si es bien o mal. Si funciona para ti, hazlo. Así dicen hoy en día muchos, ¿no? ¿Está bien o mal? Eso necesitamos discernimiento. Si funciona para ti, hazlo. O, si te hace sentir bien, hazlo. ¿Bien o mal? Pues me hace sentir bien, debe ser bien, ¿no? Si me sirve para mí, debe ser bien. Si te parece bien, hazlo. A lo que a mí me parece, debe ser bien, ¿no? Y si es correcto para ti, hazlo. ¿Cómo somos en cuanto a tales cosas? ¿Es bien o mal lo que he puesto aquí de los dichos comunes de hoy en día? Si funciona para ti, hazlo. ¿Está bien? No está bien. Si es conforme a la voluntad de Dios, hazlo. Si te hace sentir bien, hazlo. Hacer el bien no siempre le hace sentir bien. No está bien tampoco. Si te parece bien, hazlo. El corazón es perverso sobre todas las cosas y no se entiende las cosas correctamente. No podemos depender de lo que piense el hombre. Al hombre piensa que un camino es derecho y bueno cuando no lo es. Si es correcto para ti, no, yo no soy el juez. Si es correcto para Dios, lo hago, ¿no? Entonces el discernimiento tiene que ser mejorado para discernir entre tales cosas. Pueden ser cosas de doctrinas también. Piensen en esto. Muchos creen así. Así que yo también creo así.
¿Está bien? Hay que discernir. Muchos creen así. Con el pastor tal, muchos creen así. O mis padres creían así. Así creían mis padres. Así que yo lo creo también. ¿Está bien o mal? Es muy buen orador que enseña así. Así que yo acepto lo que él dice. ¿No, hermano? ¿No cree? Hay que discernir, ¿no? Hoy en día estas son las cosas que mueven multitudes. Multitudes van donde es buen orador. Pablo dice, yo no vine con palabras muy buenas, ¿no? No fui muy bueno en predicar, pero han aceptado, dice, lo que les enseñé. Entonces, muchos creen así, ¿esto tiene valor? ¿La multitud va así? No, no tiene valor. Mis padres creían así, pues si creían bien, está bien, si creían conforme a la palabra. Pero si no, lo que tus padres creían, no tiene valor para ti. Es muy buen orador que enseña así. ¿Esto se va a llevar entonces en una doctrina? No, las doctrinas no se deciden según el orador. Es conforme a mi estilo de vida. Me conviene en mi estilo de vida creer así. ¿Así vas a jugar? Entonces eres inexperto en discernir. Y podemos concluir diciendo que Melquisedec fue hombre santo, la voz y representante de Dios vivo, de Dios que vivía en Jerusalén. Él vivía en Jerusalén, Melquisedec, y en los capítulos adelante vamos a hablar más de Melquisedec, pero por ahora decimos que fue Melquisedec hombre santo, juez y abogado a la vez, rey y sacerdote a la vez, y era el representante de Dios que vivía en Jerusalén. Y como conclusiones vamos a decir que un sumo sacerdote representa a sus compañeros presentando ante Dios su sacrificio por el pecado y sus ofrendas. Representa a Dios, representa a sus compañeros, ¿no? Ante Dios. Entonces aquí somos nosotros, los humanos, y necesitamos presentar algo a Dios. ¿Qué cosa necesitamos presentar? Ofrendas. Ofrendas son buenas obras, ¿no? Y sacrificios. Y para presentarnos necesitamos a alguien que puede llevarlos ante Dios. Y esto entonces es Cristo Jesús, que presenta nuestro sacrificio por el pecado, nuestras ofrendas de gratitud hacia el cielo ante Dios. No solo esto, Él purifica nuestras ofrendas con su propia justicia y es su sangre que nos limpia de todo pecado. Y un sumo sacerdote tiene que haber experimentado los sufrimientos de quienes representa para poder abogar y juzgar en favor de ellos ante Dios. Tiene que haber experimentado. Cristo experimentó todo lo que nosotros somos. Sí, llegó a ser ser humano, débil, y experimentó lo que es la vida humana. Es poderoso de socorrer a nosotros y de representarnos ante Dios. Y nuestro sumo sacerdote tiene que haber vivido una vida de perfecta obediencia como ser humano y haber muerto una muerte expiatoria para así tener ofrenda y sacrificio para presentar a Dios. Tenía que tener una ofrenda perfecta. El cordero que ofrecía en el Antiguo Testamento no pudo tener mancha ni mácula. Esta es su vida. Su vida de Cristo fue sin mancha y sin mácula. Y su sacrificio fue hecho derramando su sangre. Y como última conclusión, Cristo no pudo haber comenzado su ministerio sacerdotal celestial antes de su encarnación. Eso es importante. Unos te van a decir, Cristo ofició en el santuario celestial, en el lugar santo, antes de su venida a la tierra. Y después de su resurrección, entró al lugar santísimo para servir en el segundo apartamento.
suena muy bien y usan argumentos de Hebreos en el capítulo 9. Pero ¿qué hemos aprendido? ¿Puede uno ser sumo sacerdote nuestro sin ofrenda y sacrificio? No puede ser. Él tuvo que venir a hacerse ser humano, tuvo que ser ser humano, tuvo que tener ofrenda y sacrificio para presentar a Dios, tuvo que haber experimentado nuestros dolores y tuvo que ser llamado por Dios, que no fue llamado hasta el Salmo 110. Cristo comienza su ministerio sacerdotal, celestial, después de su encarnación. Espero que se capte la idea. ¿No? Es su resurrección. Bueno, es su encarnación, su vida, muerte y resurrección, ¿no? Él tiene que tener vida y muerte antes de que pueda servir como sumo sacerdote, o no tendría ofrenda y sacrificio para ofrecer ante Dios. Por eso Él no comenzó su ministerio celestial hasta después que vino y salió de este mundo. Si captan esta idea, van a ser fuertes, van a ser más maduros, porque el enemigo va a venir y va a decirle muchos engaños. Porque el enemigo lo que quiere hacer es quitar el diario. El diario es la obra de Cristo de perdonar pecados, de justificar a personas y de purificar nuestras buenas obras. Este dice Daniel que viene el enemigo para quitar el diario. Mas nosotros ponemos el ministerio celestial de Cristo después de la cruz.